vibración a fin de que no podamos interrumpir la participación del doctor Ernesto Villanueva y de esta manera pueda desarrollarse la conferencia lo mejor posible. Salón Benito Juárez García, al tiempo de informarles que estamos en un ajuste de tiempo con nuestro ponente, quien tuvo un retraso por obvias razones y condiciones de tránsito, y que en breve estaremos dando inicio con esta conferencia. Muchas gracias por el favor de su presencia esta mañana, y en breve daremos inicio con esta conferencia. Muchas gracias. Vivir en la medianía del sueldo, de la honradez, de la probidad. El servidor público es aquel primer buen ciudadano de la comunidad en la que habita, para que después de ser el primer buen ciudadano, el que más sepa, el que mejor se porte, sirva a los demás. Lo decía Sebastián Lerdo de Tejada. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia Beneficios de los expresidentes de México, pensiones expresidenciales. Evento que preside el señor titular de la Contraloría del Poder Legislativo, doctor Victorino Barrios Dávalos. Saludamos la presencia del señor vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos de esta 58ª legislatura, maestro Javier Martínez Cruz. De manera muy especial saludamos la presencia del señor prestigiado investigador de la UNAM, nuestro ponente e invitado especial este mediodía, el doctor Ernesto Villanueva. Nos es muy grato también saludar a la coautora de este libro, Beneficios Expresidenciales, a la maestra Hilda Nucci González. Bienvenida. De manera muy especial destacamos la presencia del señor presidente municipal de Mexicalcingo, Emilio Villanueva. De los señores presidentes municipales de Tonanitla, Miguel Martínez Ortiz. De Coatepec Harinas, Gilberto Méndez Díaz. De Valle de Bravo, licenciado Gabriel Pantoja. Saludamos la presencia de los señores síndicos municipales de Donato Guerra, Gabriela García Victorio. De Huixquilucan, Marcela Núñez. De Amanalco, María Guadalupe Vera Vilchis. De Tlalmanalco, Cecilio Amador Sánchez. De Tlatlaya, Humberto Rodríguez Ocampo. Al señor Contralor Municipal de Zumpango, Juan Romero Díaz. A los señores servidores públicos que hoy nos acompañan de las diversas municipalidades, invitados especiales, servidores públicos de este Poder Legislativo, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores.
En el inicio de esta conferencia, Pensiones Expresidenciales, hace uso de la palabra la coautora del libro Beneficios Expresidenciales, maestra Hilda Nucci González. Buenos días, para mí es un honor que nos hayan invitado a esta conferencia. Agradezco a la Contraloría por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Bueno, básicamente de lo que les voy a hablar es de un pequeño panorama en torno a cómo es que están reguladas las pensiones en nuestro país, para después cederle la palabra al doctor Ernesto Villanueva para que nos dé ciertos comentarios al respecto. Bueno, primero que nada, perdón, ¿van a ir pasando las diapositivas? Sí, ok. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en México? Bueno, el diseño institucional del Estado mexicano está confeccionado justamente para que se den estos temas de corrupción y que sea impune las conductas. ¿Por qué? Porque estas conductas se derivan de una no sanción y quedan sin un castigo al momento de realizarlas, ¿no? ¿Por qué estudiar los beneficios presidenciales? Básicamente se deben de estudiar los beneficios presidenciales y a la gente le deben de importar el estudio de los mismos, porque a través de esto nos permite saber cuál es el grado de equidad social que se da en nuestro país, cuáles son las formas de expresión de los criterios de justicia, la proporcionalidad y racionalidad del gasto. Por ello es importante analizarlos para efecto de contar con una democracia deliberativa en nuestro país. Bueno, básicamente en México, una persona de a pie necesita, para pensionarse, al menos haber cumplido 60 años y causar baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, haber cotizado al menos 1,250 semanas ante el IMSS. Estar dado de baja al momento de realizar la solicitud, encontrarse privado de un trabajo remunerado, lo cual significa que estas 1,250 semanas equivalen a 25 años de trabajo cuando menos, a contrario censo de lo que representa la pensión de un expresidente que con escasos 6 años puede recibirla. Además, la pensión de un expresidente, como lo veremos más adelante, es una pensión privilegiada a lo que no corresponde a una pensión que recibe un trabajador común y corriente jubilado del IMSS. Bueno, el fundamento jurídico para el otorgamiento de las pensiones expresidenciales son básicamente los siguientes acuerdos. Uno es el acuerdo presidencial número 7637 de fecha 25 de noviembre de 1976. Otro es el acuerdo 2763 bis de 1987, el reglamento del Estado Mayor Presidencial de fecha de expedición del 16 de enero de 2004 y el presupuesto de egresos de la Federación. Digamos que esto viene siendo el marco jurídico que se supone sustenta estas pensiones que reciben los expresidentes en nuestro país. Sin embargo, ¿qué sucede con el acuerdo presidencial 7637? Pues básicamente este acuerdo se da en el sexenio de Luis Echeverría y se otorga al presidente de la República un número de 78 individuos en total que van a estar comisionados, al expresidente de la República comisionados para lo que él disponga, ¿no? Están bajo sus órdenes y a su servicio. En este caso no se especifica cuáles serán esos servicios. Hemos visto a lo largo de los años que los servicios corresponden tanto para hacer labores de seguridad como también labores domésticas, ¿no? Además de ello, ¿qué sucede con el acuerdo 7637 a la vez que con el acuerdo 2763 bis, que ambos no están firmados por el presidente de la República? Como saben, al no estar firmados por el presidente de la República, se está violentando lo que dispone el artículo 3º del Código Civil, que señala que todo acuerdo, decreto o ley debe de estar tanto firmada como publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Estos acuerdos nunca se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y al no estar publicados por el Diario Oficial, en el Diario Oficial de la Federación, pues son totalmente inconstitucionales. Asimismo, solo cuentan con la firma de los oficiales mayores en su momento de la presidencia, de las secretarías de Estado, más sin embargo no con la firma del presidente de la República. Entonces, a través de estos acuerdos se les otorga esta pensión, como les decía, el primero con 78 elementos y el 2763 bis ya con 25 elementos que suman un total de 103 elementos a cargo del expresidente de la República por parte del Estado Mayor Presidencial. Además de la pensión vitalicia que se les otorga y ayuda o apoyos en distintos rubros o materias como sería predial, luz, agua, teléfono, etcétera. Es así que la pensión que se le otorga a un expresidente no la debemos de ver como un salario específico sino como un todo. ¿Un todo en qué sentido? En apoyos, ¿no? Es el apoyo tanto económico por parte de la pensión como apoyos en los rubros que les indiqué, que serían gastos en cuanto a servicios de viaje, servicios de oficina, servicios de luz, predial, etcétera. Asimismo, dentro del acuerdo 2763 bis se estableció también que van a contar con seguro de gastos médicos mayores para sí mismos, para sus familiares y para sus viudas. También el acuerdo 2763 bis señala que en caso de fallecimiento de un expresidente, la viuda recibirá el 80% del monto que estaba recibiendo el presidente al momento del fallecimiento, ¿no? Y podrá irse disminuyendo, más sin embargo se disminuye hasta un 50% a lo mucho. Asimismo, la viuda, como les decía, también goza de seguro de gastos médicos mayores y los hijos del expresidente también lo hacen sin un límite o número de años. No es que cumplan la mayoría de edad y pueden dejar de recibirlo como ocurre en otros países, sino que aquí la seguirán recibiendo de forma discrecional. Bueno, asimismo, los acuerdos que se mencionan, se establece esta discrecionalidad por parte del Ejecutivo para otorgarles mayores beneficios a los expresidentes en cualquier momento. Como les decía, dentro de los fundamentos jurídicos existe, además de estos acuerdos, el reglamento del Estado Mayor Presidencial. Este reglamento fue, digamos, puesto en marcha a través de una reforma del mismo en el 2004 por el presidente Vicente Fox, ¿no? Y es así como en el 1 de marzo de 2010 nos habla que la función que tiene el Estado Mayor Presidencial es la de otorgar una seguridad a los expresidentes de la República. Bueno, asimismo, en este reglamento del Estado Mayor se establece que todos los beneficios que recibe el expresidente se otorgarán también para la familia y los miembros de él, como les decía, apoyos y seguridad. Ahora, en el presupuesto de egresos de la Federación se establece en el ramo 02, que es el ramo administrativo 02, correspondiente a la Presidencia de la República, que un expresidente va a percibir por concepto exclusivo de pensión, digamos, sería la cantidad de 205,122 pesos al mes, lo que corresponde a lo que recibía en su momento un secretario de Estado. Digo en su momento porque esto ya cambió en este año, ¿no? Este año, hace poco salieron publicados los salarios de diversos secretarios de Estado y más o menos ascienden en esta cifra, ¿no? Ahora, dentro de este presupuesto de egresos de la Federación se señala este salario, más no se señala cuáles serán los apoyos adicionales
que tendrá un expresidente al momento de dejar el cargo. Ahora bien, la presidencia no dispone de un reglamento interior. Si ustedes ingresan a la página de la Presidencia de la República, no podemos ver un reglamento interior de la Presidencia de la República en donde nos indique a cuánto van a ascender estos apoyos y cuánto es lo que tiene derecho un expresidente fuera de lo que se dice en el presupuesto. Entonces, volvemos a lo mismo, estamos aquí violentando la garantía de legalidad y el artículo 89, fracción primera de la Constitución, además del 92 de la Constitución, que dispone que todo fundamento jurídico tendrá que ser firmado por los secretarios de Estado y el presidente de la República y estar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, con todo ello tenemos que, si sumamos el monto total de los elementos que les decía que eran de 103 elementos que tenían dados a través de estos dos acuerdos, y los 205 millones de pesos, vamos a tener una cantidad exorbitante. ¿Por qué? Porque Calderón, antes de dejar la presidencia, reforma, ¿verdad?, adiciona estos acuerdos y se da de 103 elementos la cantidad de 427 elementos a su cargo para conceptos de seguridad, él así lo menciona, ¿no? Entonces, en el libro hablamos que si sumamos a todos estos 427 elementos más lo que reciben de su salario, tenemos una cifra que asciende a los 4.799.999 millones de pesos, que recibe un presidente al mes, expresidente al mes. O sea, eso es lo que nos cuesta a nosotros los mexicanos el mantener a un expresidente, y si sumamos todos los expresidentes que aún siguen con vida más sus viudas, pues hagan cuentas y de verdad es una cantidad exorbitante, la cual equivale a 2.677 salarios mínimos mensuales aproximadamente. Esa es, digamos, la tabla que les presentamos dentro del libro, que son de 103 elementos a 425 elementos, y 2.677 salarios mínimos mensuales. Entonces, cuando el salario mínimo en México aproximadamente es de 1.869 pesos al mes, ¿no? La tabla, si hacemos una comparación en el libro con diversos países, si ustedes la observan, México es el país que está por arriba de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que es un país de primer mundo, no sé, Colombia, que pudiera ser un país que requiere bastantes elementos de seguridad a cargo del expresidente o del propio presidente de la República, más sin embargo, si se dan cuenta, el único que está por arriba de los demás es México, que ocupa el primer escaño. Además, la siguiente gráfica nos muestra qué países cuentan con servicios de seguridad, y entre ellos, por ejemplo, destacan que ni siquiera Australia o Canadá cuentan con estos servicios, más sin embargo, otros países sí los tienen. Estados Unidos, cabe mencionar que el servicio de seguridad lo tiene exclusivamente por 10 años. Y una vez que pasan los 10 años, se suspende el servicio de seguridad y ni siquiera llega a tener más de 50 elementos a cargo de un expresidente, ¿no? ¿Quiénes cuentan con el pago de gastos de oficina? Bueno, básicamente el 67% sí cuenta con gastos de oficina, que se les paga una oficina una vez que dejan la presidencia, y el 33% no cuenta con estos gastos de oficina. Entre los países que no lo tienen son Suiza, Nueva Zelanda y Canadá. Si vemos, los países de primer mundo son aquellos que no cuentan con estos beneficios. O sea, entre más desarrollado esté el país, es menor el beneficio que se le otorga a un expresidente. Entonces, esto quiere decir que entre más democracia, menos beneficios. Ahora, ¿quiénes cuentan con servicios de salud? El 52% otorga servicios de salud a sus presidentes, el 48% no les otorga un servicio de salud. Y aquí hago mención que en cuanto a servicios de salud me refiero es que independientemente de contar con los servicios de salud como sería el IMSS o el ISSSTE, bueno, en este caso el ISSSTE, que les correspondería por ser exfuncionarios, tienen además el seguro de gastos médicos incluidos como parte de un beneficio adicional que se les otorga, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Australia no lo otorga, Chile no lo otorga, Costa Rica no lo otorga, Francia tampoco, Nueva Zelanda, Perú, el Reino Unido y Sierra Leona y Suiza no los otorgan. ¿Quiénes cuentan con subsidios en viajes? ¿Qué quiero decir con subsidios en viajes?
hablamos, el doctor y yo en el libro, que se les puede otorgar boletos de avión o inclusive hacer uso del avión presidencial en su momento, si es que lo requieran, y en este caso el 62% de los países sí les otorgan subsidios en viajes. Claro está que están completamente regulados en su legislación y se establecen un número de boletos de avión al año para él o para su esposa, no así para los hijos. En nuestro país es un tema totalmente discrecional porque se otorgan estas ayudas o subsidios en viajes a través del uso, por ejemplo, del avión presidencial o bien del número de boletos que los presidentes quieran otorgarles en su momento a los expresidentes para su familia y para los miembros del Estado Mayor Presidencial. Si un expresidente se va a vivir fuera de México, todos los gastos en viajes de las personas que forman parte de su seguridad son pagados por el Estado, ¿no? Bueno, asimismo, se otorga una pensión para el cónyuge supérstite o descendientes. En este caso, los países establecen también una legislación al respecto, cosa que México no cuenta con ello, en donde se señala que la viuda recibirá la pensión por X número de tiempo. Aquí la viuda recibe la pensión de manera vitalicia. Además, no se sabe si la primera esposa la va a recibir y qué pasa si está casado 2 veces, también la recibiría la segunda esposa. Bueno, todos esos sí bemoles sí se establecen en las legislaciones extranjeras. En nuestra nosotros ni siquiera lo contemplamos en una legislación. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, el 90% sí los otorga, pero cabe aclarar que bajo una reglamentación específica, ¿no? En este caso, espero que no tengan dudas. Si es que tienen alguna duda, es un panorama, digamos, a grosso modo de lo que trata el libro, y voy a ceder la palabra al doctor Villanueva para que les explique que a raíz de que sacamos este libro, desgraciadamente hubieron ciertos cambios en el reglamento del Estado Mayor Presidencial que le dejo la palabra al doctor Villanueva para que se los haga saber. Espero que al final, si es que tienen alguna duda, se las podamos resolver. Gracias. A continuación, nos dirige su mensaje el señor Contralor de este Poder Legislativo, doctor Victorino Barrios Dávalos. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto que estén acompañándonos de distintos lugares, presidentes municipales, síndicos, regidores, funcionarios públicos, municipales, estatales, de las propias contralorías. Es un placer para que vayamos conociendo por dónde es que se va el ramo 02 del presupuesto federal, justamente el ramo de la Presidencia de la República. Para los que estudian finanzas públicas, saben muy bien que el presupuesto federal se divide así en ramos. El ramo 33, que es de los más conocidos, el 28, el 26, que son de donde normalmente se obtienen recursos. Pues les agradezco mucho. Quiero agradecer también al maestro Javier Martínez del INESLE, que nos hace favor de acompañarnos, a la maestra Hilda Nucci González y por supuesto al doctor Ernesto Villanueva, su asistencia. Decirles que con esta exposición empezamos el año. Normalmente la Contraloría del Poder Legislativo hace un promedio de 10 conferencias, ya están programadas las siguientes 3, espero que las podamos cumplir como están programadas. De cualquier manera, es importante que ustedes sepan que en la Contraloría del Poder Legislativo se imparten cursos, capacitaciones, talleres, conferencias, de modo tal que la gente vaya tomando conciencia, y en muchos casos pasan de la información a la indignación. Lo más importante sería que pasáramos de la indignación a la organización, y eso va a dar lugar pues a que vayamos haciendo cada vez mejores gobiernos municipales. Tenemos en el Estado de México 103 ayuntamientos que están hasta los 150,000 habitantes, y 2 que rebasan cualquier proyección que se pudiera pensar, siendo los municipios más grandes
de México e incluso de América Latina, como es el caso de Nesa y de Ecatepec, que están más allá del 1,000,000 de habitantes, uno según estadísticas del propio INEGI. Y bueno, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. No vaya a ser que nos encontremos luego el caso de que los presidentes municipales del Estado de México quieran ser pensionados también y vayamos a agarrar esa línea que está pasando en los otros ámbitos de gobierno. Me place mucho ahora contar con la presencia de dos destacados investigadores de este país, dos destacadas personas, como la maestra Hilda Nucci, quien es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría por la Panamericana y actualmente está doctorándose en la Anáhuac, y en el ámbito profesional, pues como ustedes pueden ver, es asistente investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí comparte el espacio, como se comparte aquí para todos los que iniciamos en el trabajo de investigación, con alguien más, y aquí pues la sombra a la que se ha arrimado es muy frondosa, con mucha capacidad para entender la realidad, un michoacano destacado, producto de la cultura del esfuerzo, que cursara sus estudios en su natal Morelia y que ahora, bueno, pues tiene oportunidad de andar impartiendo conferencias por varios lugares, por varios países, y eso es de destacarse. Me refiero al doctor Ernesto Villanueva, quien es doctor en Derecho y doctor en Ciencias de la Información, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde coordina el área de Derecho de la Información, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Para todos los que han estudiado una maestría, un doctorado, es un sueño estar en el Sistema Nacional de Investigadores. En el 1, el doctor está en el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y forma parte ha sido perito pues en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde obtuvo el reconocimiento de Trust of the Americas, en la OEA, por la asesoría que otorgó en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública. Además, ha publicado y ha participado en distintas reuniones, tiene más de 40 libros escritos o que ha coordinado, múltiples conferencias, etcétera. En fin, qué bueno, doctor, muchas gracias por permitirnos escuchar este producto de las investigaciones, porque como ustedes saben, un libro pues es producto de muchas otras interpretaciones, pero también tiene que dársele la metodología, tiene que dársele un carácter crítico, responsable de lo que hace uno, y eso es lo que hemos visto en las impresiones, en los trabajos que ha hecho el doctor. Por lo mismo, es muy grato para la Contraloría del Poder Legislativo iniciar esta serie de conferencias. Esta es la primera, estaremos haciendo las otras en los fines de mes también, la última semana del mes. Es muy grato para nosotros contar con tan distinguidos servidores de la nación. No son servidores públicos exactamente porque trabajan en la academia y andan en distintos lugares. Esto, para quien le gusta la academia, para quien le gusta la reflexión, para quien le gusta el análisis, no es más que una gota de conocimiento, una bocanada de oxígeno en medio de la corrupción que se vive en muchos lados y que en muchos casos pareciera que el mundo se pone al revés, pareciera que las cuestiones que uno analiza, bueno, ahora resulta que al corrupto hay que levantarle una estatua y al que trabaja de manera honesta hay que decirle que es corrupto porque si no, no juegan, no están en la misma jugada de todos. Es una cuestión que debemos cuidar. En esta Contraloría del Poder Legislativo, como les he dicho a los presidentes municipales en la exposición que me hicieron favor de invitar, aquí vamos a ayudarles para todo lo que sea necesario. Al que por una razón haga las cosas mal y en términos coloquiales meta la pata, pues le vamos a ayudar, pero no le vamos a ayudar al que meta la mano, porque entonces sí estaríamos también con el mundo al revés. Bienvenidos, muchas gracias, y vamos a dejar en manos del doctor Villanueva la expresión de esta conferencia. Gracias.
Muy buenos días. Antes que nada, pues agradecer a la Contraloría del Poder Legislativo la generosa invitación para estar acá y por supuesto a su titular, al doctor Victorino Barrios Dávalos, que pues amablemente nos ha convocado a estar con ustedes. Esta exposición la dividimos en dos partes. La primera parte, que ya expuso la maestra Hilda Nucci, pues se refiere a los datos duros, a la parte de investigación en lo que se refiere al derecho comparado, al estado de la cuestión en el caso de México, sobre este tema, que era un tema que había permanecido fuera del escrutinio público, fuera incluso del escrutinio académico. Si ustedes entran a cualquier biblioteca que haya, digamos, en el país, quizá en materia jurídica, pues la que tenemos en el instituto es una de las más completas, pues el tema no había sido abordado. Y no había sido abordado porque en México generalmente el académico tiene un corazón en el servicio público y pretende en cualquier momento pasar, y sobre todo cuando no tiene una posición, digamos, consistente en la academia, es decir, bien remunerada, ocupar un cargo. Entonces buscan pues ser magistrados, lo que se pueda, ¿no? Lo que haya mejoría. Entonces lo mejor en estos casos es no escribir cosas que nos puedan complicar. ¿Por qué? Porque la palabra escrita es una palabra compartida, es una palabra que queda ahí y que el día de mañana nos la pueden echar en cara si queremos el día de mañana precisamente ocupar una posición pública. Pero en lo que a mí concierne, y estoy seguro que la maestra Hilda Nucci también, pues somos académicos de tiempo completo con una vocación para eso y no nos interesa ninguna otra cosa más que la que estamos haciendo y seguir produciendo en este terreno, razón por la cual pues tenemos esa libertad que nos permite poder escribir temas que son asuntos vitales para el país, pero que por razones políticas, generalmente por razones de ventaja personal, pues no son muy estudiados o no son estudiados. Es más bonito estudiar mejor. Yo lo digo mucho, pues el derecho y la rendición de cuentas en el siglo XIV, eso es pues, más interesante, atractivo, no es dañino y es además políticamente correcto. Entrándonos en el tema, efectivamente, después de haber, de haber publicado este artículo en los últimos días de noviembre y en la víspera de ser presentado por vez primera en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues fue objeto de algunas entrevistas, de algunos comentarios, en fin, que llevó a que el expresidente Felipe Calderón, el último día de su mandato, hiciera precisamente una reforma al reglamento del Estado Mayor Presidencial. Sabíamos que era posible que eso pudiera hacer, pero yo lo veía además improbable, que me parecería costoso políticamente que el último día de su gobierno hiciera algo para autootorgarse con el costo que ello pudiera implicar de cara a la opinión pública. Sin embargo, el presidente Calderón no le importó, dijo, bueno, al fin que en México primero no hay sociedad, la gente no dice nada y aquí no pasa nada, de manera que, ¿por qué no? Si lo puedo hacer, lo hago. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se reformó el reglamento de Estado Mayor Presidencial, de entrada dijo, lo que tengan los demás expresidentes, ellos se quedan con lo que tienen, como si fuera un botín. Y de entrada, para mí, de ahora en adelante, y mi familia, vamos a tener ya no 103, ni 78, ni 425 militares que nos custodien, sino los que yo requiera. Y ahí lo dejo abierto, pueden ser 1000, pueden ser 2000, pueden ser 20, y entonces esto genera pues un costo que es difícil evaluar en un momento determinado. Y tercero, por si cualquier cosa sucediera, además de tener, por supuesto, los gastos médicos mayores, pues a garantizar atención médica y seguridad social, seguridad médica en el Hospital Central Militar. Y yo recuerdo que, y ustedes seguramente igual, él nos hablaba mucho del Seguro Popular, siendo una de las grandes obras de su gobierno, uno de los instrumentos donde por fin logramos la cobertura universal al más alto nivel. ¿Por qué no? Se puso en el Seguro Popular, si era tan bueno. Entonces aquí vemos la simulación, por un lado está lo que se dice y por otro lado lo que hace. Seguro Popular para los hallados jodidos, pero el seguro médico bueno es para mí. Lo mismo pasó con el señor Alonso Lujambio,
que no bien estuvo enfermo, y es lamentable, un hombre que era, la verdad, inteligente, capaz, talentoso, pero que dijo, bueno, pues esta boca es mía, y se fue a Estados Unidos con los mejores médicos, no pagados por él, pagados por el erario, pagados por nosotros. Vimos ahí las pólizas de seguros, y ninguna póliza tiene el servicio VIP, digamos, de que yo tenga un avión privado, escoltas, por todo el tiempo. En eso no existe, ¿no? Eso es definitivamente, pues esto fue un caso también, uno de los excesos. Aquí, una de las preguntas, o la pregunta básica, fundamental es, ¿por qué hay que darle a un expresidente una pensión, entre comillas, si es que se puede llamar pensión presidencial? De entrada uno diría, pues es atentatorio, es un ataque a la igualdad de la democracia, parafraseando a Montesquieu o viendo el artículo 1 de nuestra Constitución. Algunos dicen, porque además en los acuerdos no hay una exposición de motivos racional, no hay un estudio, no hay un rigor académico, simple y sencillamente fue lo que su ocurrencia les permitió, y siempre viendo, en caso de duda, pues me llevo más, no en caso de duda ni austeridad, no, qué austeridad ni qué nada. Entonces, esto es lo más grave que puede pasar en un país en donde no haya una racionalidad, donde no haya conocimiento, donde haya una gran opacidad, y donde de pronto estos temas se quieran mantener en lo oculto, porque hay una frase que dicen, no tires una piedra porque nuestra casa es de cristal. Por un lado se entiende una casa de cristal, en parte de transparencia, como abierto, pero también como una casa de cristal porque es muy frágil. Avientas una piedra y nos caen todos y todos caemos. O, como popularmente se dice, no hay que darle patadas al pesebre. Entonces mejor no hablemos de eso, porque algún día tú puedes llegar, algún día algún familiar tuyo, entonces mejor no te metas en problemas. Pero, repito, lo que se ha dicho, por lo menos de manera informal, es que se le otorga una pensión o beneficio expresidencial para que pueda vivir en condiciones de dignidad, toda vez que tuvo el más alto cargo de ser el primer mandatario del país, y por tal razón, pues merece un retiro digno. Pero no merece retiro digno todos los trabajadores, todos los mexicanos, todas las mexicanas. ¿Por qué con 6 años y a cualquier edad puede tener una pensión que rompe los esquemas de nuestro sistema de seguridad social, y porque otra persona, o aquí en el Estado de México, que se requiere incluso 62 años y 1,250 semanas, es decir, 25 años de haber trabajado, para tener una pensión de hambre, una pensión que no sirve para nada? Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué tratar de igualarnos en la cúspide? Claro, hay que igualarnos a ver cuáles, seguramente, vengan cómo están los más altos, y el más alto, pues pónganle un poco más, pero en cambio en la base, que es la mayoría, ahí no importa, tenemos el costo de 2,700 salarios mínimos, que es una ofensa a los mexicanos que esto esté pasando, esto esté sucediendo, porque el segundo lugar, en el mayor costo, que aquí lo pudimos ver, es el caso de Sudáfrica. En Sudáfrica son 127 salarios mínimos. De 127 a 2,700 en números redondos, o 677, pues es una locura. Estoy de acuerdo que pudiera haber 10, 15, 20%. En ese sentido, la explicación para otorgar un beneficio a un presidente no tendría que ser que viva dignamente. Me parece que ese argumento se queda corto. Tendremos que hacer un ejercicio, y les digo que la verdad, pensar no duele, y a veces, de vez en cuando hay que hacerlo, y sobre todo los legisladores, los asesores, que intenten. Yo sé que a veces es digamos, pesado ir, recoger un libro, leer un poco, que no sea un libro de caricaturas, un libro de... pero vale la pena por el bien del país, es necesario, y además reciben un honorario por parte del recurso público, del erario público, del erario para esto. ¿Cuál, desde mi punto de vista, debería ser la racionalidad? Bueno, la racionalidad es desde que el presidente pues finalmente llega al término, y no necesariamente, porque ya vimos con Miguel de la Madrid que pasó al Fondo de Cultura Económica, al término de ocupar el más alto cargo, en este caso, de la nación, el de ser presidente de la República, sobre todo en un sistema presidencial. Entonces, la racionalidad debe ser en dos sentidos. Por un lado,
por lo menos la racionalidad formal, ¿no? Porque todo el mundo me dirá, bueno, pues todo lo que se llega al presidente en su ejercicio, seguramente muchas decisiones pasan por ahí, pues de ahí se hace su guardado. Bueno, pero pensemos, pues, por lo menos desde el punto de vista académico formal. ¿Cuál sería el argumento? Bueno, pues 2 argumentos yo aportaría, además del reiterado argumento de la dignidad y del retiro digno del presidente, o de la presidenta en su caso. El primero es que el presidente esté con la tranquilidad de que puede ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 89 constitucional de la Constitución y las demás disposiciones aplicables, sin el temor de qué va a pasar el día después de que termine, porque tiene ya garantizado un beneficio económico por los servicios prestados, sin duda, pues, y por tomar decisiones que son de un gran impacto para los mexicanos, para las mexicanas. Y segundo, para generar incentivos en contra de la comisión de conductas ilegales, digamos, o al menos conductas inmorales que estén ajenas a la ética pública o a la norma. Entonces, en ese sentido, esto me haría más sentido de que hubiese algún reconocimiento. Entonces, si ya tenemos aquí entonces 3 argumentos. Primero, pues que tenga una vida digna, pues eso es de interés personal de ellos o de ellas. Segundo, de un interés público, que tiene 2 expresiones. Una, que esté en tranquilidad, que tenga la tranquilidad de ocuparse de tiempo completo sin preocuparse de qué va a vivir mañana. Y segundo, de que tenga incentivos para no meter la mano o las 2 manos o todo el cuerpo en obtener beneficios indebidos en perjuicio de la nación. Ese es el primer punto. Por otra parte, el gran tema es los montos. ¿Por qué el monto debe ser el de un secretario de Estado? ¿Por qué no el de presidente? ¿Por qué no el de un presidente municipal de 70,000 habitantes? ¿Por qué no el de gobernador? O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la racionalidad? Pues no hay ninguna. Es una simple ocurrencia que no me consta, pero me imagino, de pronto estuvieron aquí sentados algunos y dijeron, ¿cómo ves? Pues lo dejamos igual, no, pues un poquito más, porque si no el presidente que viene va a decir, oye, pues el presidente soy yo, pues sí, entonces por razones de ese tipo, pues le bajamos un poquito, pero se lo ajustamos en seguridad y en ayudantía. Y aparte dice, por la ventaja es que la ayudantía no es que me den las plazas, no es que me den ya la gente con las plazas en los militares, sino me dan las plazas y yo puedo poner, y ahí es donde yo le digo a Juan, ¿verdad?, entre comillas, Juan, tu sueldo va a ser de 115, pero me das 100 y te quedas con 15. Y entonces ya me voy yo ajustando, que esto es lo que se pudo observar en las solicitudes de información. Y a pesar de eso también hay corrupción. Tenemos tanto, pero no significa que esos 425, 500 estén trabajando y hagan su labor. Eso ya de por sí es grave, pero más grave es que solo sean 25 y esos 400 sean en realidad pues prestanombres, a gente que se acostumbra mucho a, pues tú trabajas, me das un estímulo a mí y yo te ayudo y nos ayudamos juntos. Parte de la simulación esta que nos habla Octavio Paz en Las Máscaras, Samuel Ramos en la caracterología del mexicano, que es algo muy importante. Entonces esto no hay una lógica que nos permita, y sobre todo cuando tenemos, y eso es muy impactante, cuando por un lado en el presupuesto de egresos ahora del 2013, el presupuesto de egresos de la Federación 2013, vemos con letras grandes, enormes, principios de austeridad, raciocinio y racionalidad y austeridad económica, ¿no? Y uno dice, bueno, está muy bien. Pero en letras pequeñas dice al presidente se le va a dar lo que siempre se ha dado conforme a las aplicables a los expresidentes y ya. Es decir, se ve claramente, en lugar de ser transparente, lo que nos están transparentando es un cinismo. Por un lado vemos con letras grandes justamente lo que no es. Es como si yo pongo aquí Ley Federal de Transparencia y abajo digo, artículo 1, todo será reservado, salvo excepciones que pueda decidir que será información de acceso a todo público. Bueno, entonces vemos que hay una incongruencia entre el título y el contenido, y esto pues se tiene que analizar.
De los expresidentes que vemos en el mundo, ya vimos que el presidente que tiene mejores beneficios es el expresidente de México a nivel mundial, y eso es gravísimo. Tenemos también al hombre más rico del mundo, ¿eh? Esto también es una aportación mexicana que sin el apoyo de todos nosotros pues no se pudiera. Y no es tampoco un motivo de orgullo, yo creo que es un motivo de mostrar la inequidad. 2.700 salarios mínimos. En el caso a nivel mundial, el presidente, después del presidente expresidente mexicano mejor pagado, está el presidente de Singapur, que tiene algo así como un millón de pesos, pero cabe decir que en Singapur ese millón de pesos corresponde a 38 salarios mínimos. Es decir, hay una equidad entre el que más gana y el que menos gana. Que no es lo mismo tener aquí un sueldo mínimo de 1.860 pesos a tener un sueldo de 37,000 pesos en Singapur. Es decir, estamos hablando de ligas distintas. Y entonces eso significa que la base vive muy bien, que la gente más modesta tiene su casa, tiene su auto. Entonces esto está también grave. Que en América Latina o en Iberoamérica, el presidente que más gana sin seguridad, sin equipos, pues son, ya vimos, Chile y Colombia con 147 y 145 mil pesos. Entonces, en ese sentido, tenemos que generar, primero, pues evidentemente una racionalidad de estos gastos, y segundo, tenemos que regularlos en una ley, no en un acuerdo, suponiendo además, y peor aún todavía, que ni siquiera fueron firmados por el presidente, un acuerdo, incluso un firmado por el presidente, pues por una cuestión de ética pública. ¿Cómo voy a firmar yo mismo lo que me voy a dar a mí mismo cuando termine? Bueno, ese es el mundo al revés, el absurdo, como sucede hoy con las secretarías de la función pública. Yo nombro al secretario de la función pública para que me vigile a mí. ¿Ustedes creen que me va a vigilar a mí si yo lo nombro y lo quito? Pues, por favor, lo que va a hacer es va a ver cómo queda bien y cómo me ayuda, y en todo caso quien se porte mal, pues le mando ahí al contralor, a la gente de la función pública, que es lo que sucede en la mayor parte, no en todos los casos, repito, pero en la mayor parte. Entonces tenemos que ponerlo esto en una ley aprobada por el Congreso. Tenemos que ajustarnos a otro asunto también muy importante, que es los criterios bajo los cuales se debe calcular el monto de un beneficio presidencial, que desde mi punto de vista son tres. El tamaño de la economía de México en el mundo. México es la economía número 14 de acuerdo a la OECD, y Estados Unidos es la número 1. Entonces, ¿cómo puede ser que México tenga una pensión más alta que el de Estados Unidos si somos 14 veces más pequeños en la economía? O sea, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos generar una igualdad entre desiguales en donde los Estados Unidos, por cuestiones de austeridad, incluso como lo dijo la maestra Nucci, pues tienen solamente el apoyo de seguridad hasta por 10 años, y en México es de manera vitalicia? Al fin, que nadie dice nada. 2, es los principios de equidad basado en el número de salarios mínimos mensuales. En experiencia comparada también tenemos que ver eso, no puede ser 2.700, pues tenemos que ubicarnos. Y 3, la tendencia que Iberoamérica en particular ha seguido sobre ese tema. Esto es verdaderamente alarmante lo que sucede en el caso mexicano. Por lo que se refiere a la parte de seguridad, tampoco hay un estudio, un análisis que nos diga deben ser 425.3 los asistentes del expresidente. ¿Por qué no 424 o 427 o 15? ¿Cuál es la lógica? No, pues no hay, simplemente pues la ocurrencia, ¿no? Porque además con Calderón llega y rompemos un principio jurídico, que es que cuando hablamos de familia desde el punto de vista legal y de la ley de seguridad social, la familia hablamos de familia monoparental o familia nuclear, es decir, el esposo, la esposa y los hijos. Pero con Calderón llega y dice, no, mi familia no son mi esposa y mis hijos solamente, es mi mamá, es mi abuelita, es mi hermano, es mi cuñada, son mis sobrinos. Entonces yo ya no necesito, como antes los especialistas que eran una familia, porque ellos son diferentes.
pero en mi familia es más amplia y por tanto yo no necesito 78, yo por lo menos 425, es más, ya ni 425, ya no pongo límite porque mejor lo dejo abierto en el reglamento, lo cual es grave. Y entonces ahí, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues hay que ir a estudios académicos, ¿verdad?, que nos digan cómo vamos o cómo se puede verificar cuál debe ser la seguridad en función del personaje, y si analizamos el estudio del programa antiterrorista de la Policía Nacional de Colombia, nos señala los diversos tipos de protección y nos dicen que la formación de diamante es la mejor manera de proteger a una persona pública, ¿no?, de un alto relieve, de un mandatario. Y nos dice que esta formación de diamante puede tener entre 5 y 7 elementos. La formación de diamante básica, que es la que tenía Colosio cuando pasó a aquello que ustedes saben, y la formación ampliada, que es la formación de 7 u 8 elementos máximo. Entonces, si eso se analiza en número de familiares de la familia monoparental, bueno, pues el número se reduce sustancialmente. Por otro lado, el Presidential Security Program del Servicio Secreto de los Estados Unidos nos dice, además, la que uno lee esto, y que además ellos hicieron pues todo un trabajo con en este caso la Secretaría de Defensa, etcétera, que el transcurso del tiempo reduce el nivel de riesgo de un servidor público, incluyendo un mandatario, de ahí que Estados Unidos, precisamente por eso, a los 10 años se le retira la seguridad. ¿Por qué? Porque si no te lo hacen hoy, es difícil que se esperen 10 años a hacértelo. De acuerdo a este estudio, programa de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué tiene que ser vitalicio como en México? Pues porque en México el punto de partida es, pues para mí todo y para los demás vamos bien. Entonces esto yo creo que también tendrá que cambiar, tendremos que ajustarnos. Los servicios médicos, ¿qué sucede en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos el servicio médico puede ser atendido en hospitales militares. ¿Y qué es lo que obtiene el expresidente? Por ejemplo, Bush, Clinton, tienen un descuento. Pero aquí en México es atención gratuita a mí y a toda mi familia, mi cuñada, ya sabes, nueras, suegros, todos, ¿no? En fin, esto es verdaderamente un asalto en despoblado, que también tenemos que ajustarlo, y de entrada tendremos que quitar de los beneficios presidenciales las partidas 1407 del seguro de separación individualizada, que ahí se lleva otra cantidad que todo el mundo calladito, pero que es una cantidad importante, así como la 1406 de gastos médicos mayores. También eso hay que quitarlo porque, bueno, pues véame, quieres todo. Sigues queriendo el seguro de gastos médicos mayores teniendo el seguro popular tan bueno y tan atractivo, ¿no? Otro tema adicional es el conflicto de interés, que también tenemos que identificarlo y reconocerlo. En México nadie habla del conflicto de interés, pero es un tema importantísimo, y eso lo estamos viendo, lo vimos con el presidente Zedillo. El presidente Zedillo, ustedes se recordarán, se privatizan los servicios de transportación a través de los trenes, y las empresas que pudieron tener alguna participación, pues el presidente Zedillo dijo, bueno, pues yo acepto formar parte del Consejo de Administración. En ese sentido, pues un expresidente debe tener impedido, sobre todo cuando además tiene un beneficio ya que le permite estar impedido de poder formar parte de un grupo de toma de decisiones públicas o privadas que tengan un impacto en la nación. Imagínense ustedes la información que no sabe un expresidente de la República. Trae la información, o debe tener la información mejor que nosotros, que los que estamos aquí. La trae Calderón, trae una imagen con datos, documentos, todo, que puede vender, que puede filtrar, entonces esto es gravísimo. Entonces tenemos que tener el tema del conflicto de interés, y precisamente también eso del conflicto de interés es impedirle por ley que pueda formar parte. Imagínense, al rato pues formo parte del Consejo de Administración de Telmex, o del Consejo de TV Azteca, o de Televisa, o de CNN en Estados Unidos, o de la empresa que ustedes quieran. Pues esto puede generar un conflicto de interés, por lo tanto habría que evitarlo. Entonces se deben incluir mecanismos que limiten este sentido, y en esta lógica tendríamos que avanzar
para que, así como hoy sucede con los expresidentes de la República, hay todo un enorme universo de situaciones que en México pasan, que nadie dice nada, pero tenemos que empezar a documentar, y es lo que la maestra Elena Uchilló, en la siguiente edición de este libro, que se llama Beneficios Presidenciales, y hago una pequeña publicidad, que aquí tendremos algunos a la venta para los que estén interesados en estos temas. Hay algunos otros rubros en los otros poderes, en el mismo poder ejecutivo, en la administración pública descentralizada. Hay también algunos otros casos que habrá que documentar y habrá que sostenerlo, y eso es lo que pensamos tener en una segunda edición. Concluiría diciendo que y recordar a Benito Juárez, cuando en el año de 1865, siendo gobernador de Oaxaca, decía al inicio de las sesiones del Congreso que el servidor público debe sujetarse a la honrosa medianía y única y exclusivamente vivir de lo que la ley le establezca. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ernesto Villanueva por su participación. Abrimos un espacio para las preguntas y respuestas que habrá de moderar el doctor Victorino Barrios Dávalos. En unos momentos más, nuestras amigas, compañeras de la Contraloría pasarán a recoger sus papeletas, y les reiteramos que las que no sean respondidas por el obvio de tiempo, vía electrónico, vía correo electrónico, habrán de ser atendidas. Muchas gracias, y el doctor Victorino queda en uso de la palabra. Muchas gracias. Con la exposición que ha hecho el doctor Villanueva y la maestra Hilda Nucci, ha quedado claro que la expresión aquella del presidente Juan N. Álvarez de que pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella ha quedado pulverizada. Entonces, esperamos sus preguntas. Pueden hacerlas si quieren, por los micrófonos, o bien por la vía del escrito, como ustedes consideren prudente. Ahí están 2 micrófonos, ahí están levantando la mano. Y luego acá. Bien, buenas tardes. Agradezco de antemano la oportunidad que nos dan de asistir a estas conferencias excelentes. Y pues sí, de antemano, más que pregunta, es un comentario muy respetuoso, sin quizá entrar a polémica en su respuesta, doctor. Es en el sentido de lo siguiente. Mire, nosotros estamos ávidos en este momento de adquirir conocimientos que nos permitan servir a la sociedad a la cual representamos. Usted es un excelente doctor en Derecho. Yo soy un ciudadano que escasamente concluyó la educación secundaria, porque en aquel tiempo no había para más, ni había tantos programas como los existen ahora. Sin embargo, considero que la información, dado que la información es poder, debe, para mi sentir, enfocarse hacia donde se encuentra la solución o la posible solución. ¿Por qué? Porque usted sabe que en este momento el país, si algo tiene, son manifestaciones sociales. Las vemos a diario. Entonces, en mi caso, si yo recibo esta información, me parece que lo que voy a hacer es compartirla allá en campo y generar, en ocasiones, un mayor desconcierto social. Es decir, ¿cómo es posible que los expresidentes les sigamos pagando y bla, bla, bla? Escuché yo hace unos días que le dijeron a un expresidente por ahí de la región, yo soy de Donato Guerra, y pues campiranamente le decían, oye, compadrito, pero tú de qué te preocupas si sigues cobrando. O sea, la información me parece que debe enfocarse, insisto, a donde existe la posibilidad de solución. En este caso, no pudiéramos entrar quizá ni en materia de conversación porque no somos del peso. Yo insisto, pues soy un humilde ciudadano ignorante en muchos sentidos,
Pero sí creo que el mayor reto, señor, sería que usted y gentes como ustedes, que tienen todo ese poder de conocimiento, se hagan escuchar en los ámbitos donde existe la posibilidad de solución. Es decir, en el Congreso Federal, en el Senado de la República, porque allí seguramente su voz sí va a ser escuchada y allí sí va a haber la posibilidad de que se tomen medidas que ayuden a que este país funcione mejor. Un último comentario sería, si comparamos el tamaño efectivamente de lo que le cuesta al país en materia de pensiones a un expresidente, que estamos hablando quizá de 6 que existan en el país a lo mejor todavía, y si comparamos con los millones que existen de otros gremios, pues sí sería como que también diametral la diferencia, ¿no? Es mi comentario, señor, muchas gracias por escucharme. Sí, buenos días, tengan todos ustedes. Nosotros venimos de Santo Tomás, creo que aquí hay unos excelentes expositores y los felicitamos de veras, porque la verdad, sí, necesitamos mucha instrucción en eso. Yo nada más les preguntaría, ya sea a la maestra o al maestro, ¿qué le propondría a todos los mexicanos que hiciéramos para tratar de que se reducieran esos salarios? Pues que la verdad es una humillación para todos los mexicanos. Por favor, si pueden ir dando su nombre y su procedencia. Si fuera. Muy buenos días, perdón, tengo aquí el micrófono. Marta Villanueva López, primer regidor en el municipio de Coacalco, México. A mí jurídicamente me llaman la atención lo del acuerdo, los dos acuerdos. Hasta donde yo tengo entendido, el acuerdo se saca con una votación. Y si en ese momento, perdón, si fuera decreto, sería Echeverría, no era necesario que fuera rubricado siendo acuerdo por él, o sea, por el mismo presidente de la República, porque aquí me llama la atención, la maestra señala los dos acuerdos o los dos últimos acuerdos no están rubricados con la firma presidencial. Si es un acuerdo, forzosamente, o quiere decir que cumplieron con todos los lineamientos legales. Si en el momento en que ellos expiden ese acuerdo se cumplen con los lineamientos legales, porque hemos tenido varios cambios en todo tipo de leyes. Ahora, si en su momento, en el momento que ellos expidieron ese decreto, tienen los lineamientos legales, bueno, luego entonces estamos hablando, si de no ser así, de no ser así, yo espero la respuesta, perdón. Si esos lineamientos legales no se cumplieron, ¿cómo le estoy dando cumplimiento a una ley que no existe? Luego entonces no existe. Muchísimas gracias. Bravo. Muchas gracias. Mi nombre es Elodia López Puebla y vengo de Huixquilucan, quinto regidor. Mire, pues por la experiencia, yo aquí me veo, soy un adulto mayor, muy mayor, y en todos los casos tenemos la misma situación y a todos los niveles. Yo veo que los servidores públicos de todos siguen cobrando y no pasa nada. Yo le pregunto, después de su libro, de su publicación, ¿qué ha pasado? ¿Qué respuesta ha obtenido? Y ahorita nosotros tenemos el conocimiento de pues, que nos deja así, bueno, a su servidora, diciendo no es posible.
No es posible, vemos tanta gente con tanta necesidad y que un expresidente se lleve eso. Y sobre todo, que ni siquiera es una ley, ni siquiera está normada. Y yo le puedo decir, a nivel coloquial, los presidentes, hágase su voluntad en los bueyes de mi compadre, ¿no? Porque para nosotros nada y para ellos todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es la propuesta de ustedes, que son los que tienen todo el conocimiento y la información? Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Y usted qué respuesta ha recibido después de la publicación? Esa sería mi pregunta. Gracias. Mi nombre es Gabriela García Victoria, síndico procurador del municipio de Donato Guerra. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe alguna ley o mecanismo para limitar todo este tipo de corrupción? Hablando en situaciones municipales, es increíble ver cómo nuestros servidores públicos, compañeros que laboren en los mismos servicios, en ocasiones ni siquiera se les termina de dar su pago proporcional a lo que les corresponde por ley, y ver cómo un exmandatario de República con 5 millones de pesos, cuando a nuestra gente de municipios ni siquiera se les puede dar lo que por ley les corresponde como un salario. O si, como dice su libro en la página 15, que desde los tiempos de Porfirio Díaz, perro con hueso en el hocico, ni ladra ni muerde. O sea, hace que mientras unos sigan percibiendo, los otros seguirán tapando lo que se sigue haciendo, o qué va a seguir ocurriendo. ¿Dónde está Contraloría para este tipo de actividades? Si solamente es para los de abajo, para los que con trabajos perciben, y los que siguen cobrando sus millones, como son nuestros exmandatarios presidenciales, se van con todos los beneficios y con toda la gloria. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Mejía Reza, vengo del municipio de Teanquistenco. Y en primer lugar, pues celebro y agradezco la invitación, al igual felicito por esta exposición que nos da un panorama, pues a lo mejor desalentador de lo que pasa en nuestro país respecto de nuestras leyes. Yo quisiera hacer 2 comentarios y al final una pregunta. El primer comentario va encaminado a que si estamos viendo esto sucede lo que es a nivel federal. Si nos vamos a nivel estatal, pues sucede lo mismo, a lo mejor menos, pero exactamente. Y además también tuve la experiencia de investigarlo, tuve un trabajo, pero pues acertadamente lo decía por ahí, cuando uno es servidor público es uno alejado de esas tareas por X razones o por obvias razones. Y también, pues cuando uno no tiene la fortuna de estar en áreas académicas, pues incluso ahí también a veces son también cooptadas o son trucadas. En ese sentido, pues también ha estado México, pues quiero decirles que a mí a lo mejor en menos, y me tocó verlo, pero también, y es a donde va ahí la pregunta, también a las contralorías o a las normas también de alguna forma como que nos amarramos el dedo, de que pues hay una parte en la que dice que todo servidor público pues no podrá ni siquiera transmitir después de haber ocupado el cargo, y acertadamente lo tomaban por ahí. Ciertamente cuando un expresidente de la República sale como presidente y se va a otra función, pues lleva información exactamente en la cual también no está regulada, no está normada, y eso sucede a todos los niveles. Pero yo ahí también quisiera agregar algo también importante. ¿Qué sucede en nuestro país con el servicio civil de carrera? Ahorita somos servidores públicos de inicio en la administración municipal, son 3 años, venimos con todas las ganas, y después ¿qué? ¿Sí? Están trucadas, hasta ahí queda, no hay un servicio, ya adquirió experiencia en X ramo, en X comisión, y después vienen otras personas. Sé que estamos en una situación democrática en la cual se eligen
pues precisamente a los representantes, pero también habría que ver qué está sucediendo con el Servicio Civil Carrera, gente muy profesional, con mucha ética, que tiene un buen nivel de trabajo, pero más sin embargo, pues por los intereses, llamémosle así, pues no son llamados posteriormente. En ese sentido, pues ahí va también la pregunta hacia las contralorías y enfocar también a los legisladores, a nuestros legisladores, nuestros representantes, precisamente ahondar en lo que es la ley, lo que es la norma, en lo que es precisamente, digamos, la administración también de personal, que muchas veces va a correcciones más que nada que prevenciones. Ciertamente la prevención se ha dejado de lado y lo vemos ahorita con todo lo que está pasando en nuestro país. Esas serían mis preguntas y mis comentarios. Muchas gracias. La pregunta que hizo la regidora en cuanto a si se cumplieron o no los lineamientos legales en la época en que se firmaron los acuerdos, no por el presidente sino por sus colaboradores, bueno, le contesto que ni en ese momento se cumplieron con los requisitos legales. Desgraciadamente estamos ante un acuerdo ante dos acuerdos que son totalmente inconstitucionales, y además de que las leyes por las cuales se sustentaron la celebración de los mismos ya han sido derogadas, o sea, ni siquiera no están en vigor. Además de ello, se está violentando lo que se establece en la Ley del Diario Oficial y Gacetas Parlamentarias, como el artículo 3 y 4 del Código Civil, que señala que todo decreto, ley y acuerdo debe ser publicado ante el Diario Oficial de la Federación para que pueda tener validez. Entonces, si tomamos en cuenta eso que está escrito explícitamente en la norma, pues estamos violentando las normas al momento de poner ese tipo de situaciones dentro del propio presupuesto de egresos de la Federación. Entonces yo me pregunto si los legisladores son los que revisan el presupuesto, ¿no se habrán dado cuenta que ni siquiera es constitucional el tema? No se han dado cuenta porque lo siguen aprobando, ¿no? Eso es lo grave del problema. Además de ello, se violenta el artículo 89, fracción primera, y el artículo 92 constitucional, ¿no? Desgraciadamente ese es un tema, como señalaba la persona que decía, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? Bueno, creo que podemos alzar la voz para que seamos escuchados, tratar de que esto se convierta en una iniciativa. Ya en el libro comentamos diversas iniciativas que se han presentado para tratar de regular el tema. Yo creo que si como sociedad civil ejercemos cierta presión, podemos lograr que un grupo parlamentario adopte este tema y se dé una iniciativa que pase a dictamen y sea aprobado como tal para regularlo y evitar seguir en esta falta de certeza jurídica y de seguridad jurídica que tenemos los mexicanos, ¿no? Además de que es totalmente violatorio a lo que señala la propia Constitución. ¿Sí? Bueno, igual, en complemento, hubo alguna opinión aquí finalmente de cuál ha sido el impacto del libro. Bueno, el impacto de entrada ha tenido un impacto negativo y un impacto positivo. El impacto negativo fue que la preocupación del expresidente Felipe Calderón, que lo llevó en el último día de su mandato pues a auto-otorgarse toda esta serie de privilegios, pues definitivamente pues eso significa que vio que esto podía ir más allá y dijo, pues de una vez, aquí ahorita que soy presidente, auto-otorgo una serie de canonjías, ¿no? Y difícilmente puedo no asegurar, pero tengo la convicción de que si no hubiera salido el libro, ni se hubiera hecho publicidad, ni hubiera habido nada, él no lo hubiera legislado en ese momento, hubiera hecho en otro momento, hubiera esperado, o sea, no, porque políticamente yo creo que cualquier persona que se dedica a la política, pues sabe que el último día emitir una reforma que te otorga privilegios a ti, pues no es lo más adecuado, lo puedes hacer pues 6 meses antes, un año, es decir, ir amortiguando los costos, pero no en el último día, ¿no? El último día pues, es así como que, pues donde no se espera
no se espera que pase grandes cosas. Por otro lado, en el Congreso la mayor parte de los legisladores no ha dicho esta boca es mía, por supuesto, porque déjenme comentarles rápidamente cómo funciona el Congreso de la Unión, senadores y diputados. Evidentemente no es lo que leeríamos nosotros en un libro de texto académico. Quienes están ahí en buena parte, no digo todos, hay por supuesto excepciones, siempre el Supremo confirma la regla de que nada es absoluto sino todo relativo. Generalmente tienes una serie de incentivos para no ejercer tu autonomía. ¿Por qué? Porque primero no fuiste nombrado en los hechos por el pueblo sino por el partido, de tal suerte que el diputado o el senador es un espacio político transitorio y lo que busca es trascender, lo que busca es remontar el espacio para poder seguir siendo pues un fiel servidor y sacrificarse por los más grandes intereses de la nación. Siempre quieren seguir sacrificándose. Y entonces, al sacrificarse, pues no pueden de pronto adoptar una postura ciudadana, y menos cuando no hay una presión pública. ¿Quién la está pidiendo? Pues lo están pidiendo 5 investigadores, 10, 20, 50, pues ¿cuántos? La reflexión rápida es ¿cuántos números trae? No, pues ninguno. Pero si lo pide la sociedad con una serie de firmas, con una serie de lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Calderón en Harvard, bueno, pues generas una presión. Y entonces ya haces que lo que en un primer momento se desestima en los hechos, aunque se estima en la forma, por supuesto, en la forma todo el mundo está de acuerdo, pero en los hechos pues no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque estás cooptado de tal suerte que, por ejemplo, un legislador en esta legislatura que acaba de iniciar, que inició ya en septiembre, pero que ahorita va a iniciar su primer periodo ordinario de este año, pues tienes una serie de apoyos importantes, tienes tu sueldo como legislador, tienes tu estímulo por tu fracción parlamentaria y tienes ahora un esquema, digamos, de gestoría social que en este año asciende a un diputado raso a 25 millones de pesos anuales para digamos, ser, digamos, con una portabilidad económica, es decir, yo soy diputado de tal delegación, de tal distrito, tal municipio, y yo puedo llevar ese dinero para hacer obra pública no a donde yo fui electo, porque puede que lo lleve más con el presidente municipal, sino puedo llevármelo a otro ayuntamiento. Y ahí pues hacemos lo que se acostumbra a hacer, hacemos canchas, hacemos alguna cosa, y de ahí va por lo menos un 15% para el sacrificado que es el legislador que lleva esto. Entonces, todo este asunto de estímulos en contra de la autonomía y la independencia del legislador, además de que en México no existe la reelección, porque si hubiese reelección, pues ya yo le debo el puesto a los electores, ya no se lo debo al partido. Y entonces ahí sí, como en Estados Unidos pasa, pues ¿cuál es tu ocupación? Pues soy diputado de carrera, ¿verdad? Tengo 10 veces he sido electo y aquí mi distrito, y claro, el distrito me interesa lo que sucede en el distrito porque es el que me nombra. Pero acá, como no, el día de mañana pues soy diputado yo soy de Michoacán, pues por Michoacán, pasado mañana pues ya soy del DF, después hubo una oportunidad allá en el norte, y entonces esto se genera en que son expertos de nada y aspirantes a todo. Y el perfil además, el perfil académico, el perfil digamos de compromiso democrático no existe en la mayor parte. Existe el compromiso de cómo me hago de algo, ¿no? De aquí, de dónde, ahora sí que de aquí soy, pero quiero ver cómo me llevo alguna cosa. Yo tengo varios amigos legisladores y ellos en corto pues me dicen, la verdad es que pues eso no es un tema que lo vayamos a hacer porque pues no traes los números, no hay una presión social. Por lo tanto, lo que dice la maestra Hilda Noche es cierto. El gran problema que tenemos en México es que las cosas pasan porque como nadie dice nada, pues entonces esto tiene una gran tolerancia social. Hay una gran tolerancia social a la corrupción por dos razones. Por una cuestión de falta de educación, pues es uno de ellos, y por otra razón porque, como nos señalan algunos estudiosos de la caracterología del mexicano, como ya los dije, Alarcón, Ramos y Paz, por señalar los más importantes, porque ya hay, digamos, una cultura acendrada
de poder formar parte, o de, más que de cuestionar la corrupción, es cuestionar por qué no estoy yo. Es decir, el problema no es que haya corrupción o no, sino el problema es que no estoy. Y en política dicen que el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad. Es en la medida en que nosotros recibimos algo, pues todos estamos contentos. Y efectivamente, cuando esto no sucede y tienes alguna posición de incidencia, pues evidentemente eres una persona que te ven como una persona conflictiva, una persona que genera ruido, una persona que lo mejor es pues, no hacer nada, no hacer ruido, porque si no se puede, pues dejemos las cosas como están, hombre, pues para qué no pasa nada, ya vendrá y algún día podremos resolverlo. Pero precisamente la idea de estos estudios, de estas conferencias, pues es precisamente discutir, platicar, conocer. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay varias cosas. ¿Cómo alzar la voz? Pues no necesariamente tenemos que hacer la toma aquí del Congreso del Estado, ¿verdad? Sino hay varios mecanismos que pueden ser desde firmas, que hoy es lo más común ahora en este mundo, ¿no? Que son las firmas, digamos, electrónicas en las redes sociales como change.org. Hay varias firmas donde la gente va firmando y dice yo apoyo tal propuesta, tal iniciativa, y eso, bueno, se le da visibilidad a través de los medios, o de algunos de los medios, sobre todo internacionales, para hacer más contrapeso. Sabemos que tiene más impacto una nota pequeña en el New York Times que una nota 8 columnas en el Universal. En México, ¿no? En México siempre hemos tenido una gran inquietud. Entonces, por los medios extranjeros, ¿verdad? Por la presión que pueden tener. De tal suerte que no va a haber reformas si no hay una presión ciudadana, no hay una presión y una disposición de los legisladores, porque no es un problema de carácter técnico. O sea, me refiero, nosotros podemos elaborar la iniciativa, pero eso no es problema, porque si se contrata pues un equipo, ellos lo pueden hacer también, pero no hay interés, y ha habido, digamos, intereses individuales bien intencionados, como lo señalamos en el libro, más de 7 iniciativas y puntos de acuerdo, que fueron pues enviados a la, como le llaman, a la congeladora, y no ha pasado nada, pues cumplen un cometido de manera testimonial. De tal suerte que para que esto no suceda, pues tenemos que mantenerlo en la agenda de la discusión pública para ir generando costos, el no hacerlo, y por al contrario, ir generando incentivos, ir generando la circunstancia oportuna para que el propósito democrático se identifique y se encuentre con una oportunidad política para que pueda transitar la mera iniciativa y convertirse en una norma jurídica. De lo contrario, pues vamos a seguir exactamente igual que como estamos. Muchas gracias por sus preguntas, todas muy ilustrativas. Lo importante de estas exposiciones pues es ir generando información, generando elementos para poder discutir. Para eso es el conocimiento, ¿no? Para poder emitir opiniones, y para poder emitir opiniones hay que tener alguna base, y después de esas opiniones pues tratar de ver para dónde van las cosas, cómo nos organizamos, como dice la tríada de todas las organizaciones. Primero nos informamos, después nos indignamos, y después ojalá y pudiéramos organizarnos, ¿no? Para estar en ese esquema en donde lo que aquí se expresa pues tenga algún lugar, dejarle todo a las autoridades. Ustedes saben, los órganos de control en el país no se caracterizan por ser exactamente imparciales, ¿no? Los órganos de control, y estoy refiriéndome incluso a uno que dirijo, a donde te puedes encontrar la corrupción en tus entrañas, pero para que puedas encontrar a un servidor público dentro de tus mismas entrañas que está haciéndole mal a la institución, bueno, pues primero eres criticado, segundo te dicen 1000 cosas, y tercero, lo que van a proponer es que no estás haciendo nada, cuando tú estás haciendo lo posible y tienes, bueno, puedes dar la cara de donde sea. Es una cuestión elemental, es una cuestión de conocimiento, pero que es necesario ir atacando, encontrarnos con ese nuevo léxico que se ha inaugurado en este país, de la manita, 5,000 pesos en una agencia del Ministerio Público para que camine la carpeta, ¿no?
encontrarme una San Juana para que te den las copias simples de un documento. Ponte la del Puebla. Busca la forma de que esa obra, en el caso de que avance, yo no me daré por mal servido. Es lo más común. Eso es algo que ha dañado tanto este país y que nosotros, lamentablemente, como decía el doctor, pareciera que para quienes nos dedicamos al trabajo público y bueno, podemos estar en cualquier lugar sin la consigna de que te puedan decir donde te pares. A este yo le entregué una pluma y por eso está obligado a adelantar mis trabajos. No, precisamente ese es el objetivo de estas reuniones, que pasemos solamente ese elemento de que nos informemos, de que sepamos dónde está el problema y podamos ir con elementos a decir, aquí está el problema, la corrupción. No es posible que en este país, según el periódico El Universal, y no se caracteriza precisamente por dar unas notas completamente imparciales en algunos casos, dice, hay 200 millones de actos de corrupción entre los mexicanos, 2 por habitante hasta el recién nacido. Digo, esos son datos que debieran indignarnos, que la población que invierte viene al país y de lo que trae piensa dejar el 9 y hasta el 11% para las mordidas. Digo, que nos conozcan así fuera, quienes han estado fuera del país, dicen, en México todo se arregla. No, señores, también hay quienes nos ganamos el pan honradamente, pero tratamos de informarnos primero. Pues muchas gracias por su asistencia y por las preguntas tan importantes que hemos hecho. A continuación, le solicitamos de manera muy respetuosa al señor Contralor haga la entrega de un sentido reconocimiento en muestra de gratitud a los servidores públicos de todos los oyentes esta mañana de la propia legislatura local, de la 58 legislatura local, al doctor Ernesto Villanueva como reconocimiento por el favor de su participación en esta conferencia esta tarde. Muchísimas gracias. También, por supuesto, nuestro aplauso a la maestra Hilda Nucci González por el favor de su presencia, y le pedimos al titular del Instituto de Estudios Legislativos, al maestro Javier Martínez Cruz, nos dirija el mensaje de clausura de esta conferencia. Buenas tardes, agradezco a todos su presencia. Comentaba, agradecerte, maestro Vitorino Barrios, verdaderamente una excelente conferencia por parte del doctor Ernesto Villanueva, la maestra Hilda Nucci, un tema por demás trascendental, conocerlo. Escuchaba comentarios, preguntas. Yo creo que estamos en un espacio donde también podemos participar y tratar de revertir esta situación. En nuestro Estado de México, precisamente, es una de las entidades federativas donde se permite la iniciativa ciudadana, ¿sí? Desde 1867, es práctica común aquí legislativa. En la reciente reforma electoral ya existe como tal también la posibilidad de esta iniciativa ciudadana, y finalmente todo este marco jurídico lo construimos todos los mexicanos. Lo podemos modificar, lo podemos revertir y que cumpla verdaderamente con lo que esperan tanto los mexiquenses en nuestro estado como cualquier mexicano en cualquier parte de la República. Bueno, agradezco, como decía, y es un honor para mí poder clausurar esta conferencia magistral por parte del doctor Ernesto Villanueva, y como tal, siendo las 12:40 del día 29 de enero del 2013, damos por clausurada esta conferencia magistral y agradezco la presencia de todos. Muy amables. Muchas gracias. De esta manera, al despedir a nuestros invitados especiales, a los señores presidentes municipales, síndicos municipales, contralor, servidores públicos que hoy nos honraron con el favor de su presencia, pero sobre todo la ciudadanía que se tomó el tiempo de asistir a esta convocatoria de la Contraloría del Poder Legislativo. Les agradecemos a todos ustedes el favor de su presencia, deseándoles un bonito día.